Vamos a la lección 4. Veremos configuración o personalización de Excel. Cuando elegimos archivo en el menú, podemos acceder a opciones. Y en opciones personalizamos algunos aspectos del libro. Veamos en una hoja. Vamos a archivo. Acá abajo está opciones. Y tenemos una variedad de aspectos que podemos configurar. Por ejemplo, cuando se crea un libro, el tamaño de la letra va a ser, o de la fuente va a ser 11. Podemos también cambiar el nombre del usuario. Esto es un buen ejemplo. Y aceptamos. Otro aspecto interesante que hay que considerar, bueno, son las opciones de Excel, lo hicimos recién. Al crear nuevos libros, dice acá, podemos personalizar algún aspecto como por ejemplo el tamaño de la fuente, el nombre del autor o del usuario. Veamos otro aspecto. En opciones vamos ahora a fórmulas. Y vamos a revisar el trabajo con fórmulas. Archivo, opciones, veamos fórmula. Un aspecto interesante, por ejemplo, es la opción de cálculo. Por defecto viene como automático. ¿Qué significa esto? Que cuando se tiene una fórmula y cambian los valores incorporados en la fórmula, o una variable, cambia el valor de una variable, el cálculo se hace automáticamente. Si no tenemos esa opción, entonces hay que ejecutar un recálculo o cálculo, pero hay que activar manualmente el cálculo. Entonces hay que tener cuidado que cuando uno recibe planillas de otros lados y la opción automática no está incorporada o elegida, entonces no hay cambios en las fórmulas cuando cambiamos los valores de las variables incorporadas en una fórmula. Otro aspecto que siempre llama la atención es el estilo de referencia, ¿ya? Que tiene que ver con el nombre de la fila y de la columna. Por ejemplo, vamos a salir de acá. En este minuto tenemos que las filas se identifican con un número y las columnas con una letra. Esto puede ser distinto. Veamos. Opciones, fórmulas, el estilo de referencia. Aquí al hacer clic, entonces, en lugar de utilizar letras para las columnas y números para las filas, se usará una referencia fila-columna, pero con números, sin letra. Revisemos entonces, aceptamos, y ahora nuestras columnas son numeradas, no con letra. Entonces nos llama la atención que venga de repente una planilla de otro lado y que tenga entonces esta manera de incorporar el nombre de la columna. Volvamos a como lo teníamos originalmente, regresamos entonces a opciones, fórmulas y quitamos la selección en ese estilo.
Ahí está el ejemplo. Vamos a ver otra opción que es muy interesante, que revela cuán modificable o personalizable es Excel en una función avanzada que es la opción de edición. Revisemos. Entonces vamos nuevamente a nuestras opciones, en avanzadas. Aquí es elegible hacia dónde se va el cursor cada vez que ingresamos un dato en una celda. Por defecto viene hacia abajo. Podemos cambiar esto. Y de pasada vamos a decir que también acá están los separadores del sistema para efecto de los números. Separador decimal es punto, separador de miles, coma. Esto tiene mucha importancia cuando estamos trabajando con números, con decimales, o queremos distinguir la separación de miles, que la coma y el punto viene por defecto, en este caso, como punto y coma, punto decimal, coma para separar miles. Si no es así, puede producirse un problema con los cálculos. Vamos a cambiar la dirección del cursor. Cada vez que ingresamos un dato lo ponemos a la derecha ahora. Aceptamos. Entonces cuando ingresamos un dato aquí, vamos a ingresar un dato, al presionar el Enter, se fue a la celda hacia la derecha. Y eso tiene cierto sentido porque siempre cuando se están digitando datos se va hacia la derecha, el orden natural de nuestra escritura, pero por defecto viene hacia abajo. Entonces, revisemos cómo estaba, opciones, entonces, era en avanzadas, como pueden ver ahí, muchas configuraciones posibles, dirección derecha, entonces acá vamos a poner como estaba, hacia abajo. Aceptamos, y ahora, cuando digitamos una cierta cantidad o un conjunto de caracteres, al hacer Enter o aceptar, el cursor se fue hacia abajo a la celda de más abajo. Hay diferencia, ¿no es cierto? Diferencia operativa. Bueno, en este módulo, el módulo 1, que es de introducción, revisamos sobre el paquete Office y sus componentes, la cinta de opciones y sus similitudes entre las diversas herramientas. Claro, se parecen Word y Excel respecto de PowerPoint también. ¿Cómo se hace andar Excel? ¿Qué es la hoja de cálculo y su estructura de filas y columnas? Y la personalización para efectos de manejar más opciones dentro de Excel.